1808, el Imperio español entró en una severa crisis. Ejércitos franceses invadieron su territorio y obligaron a abdicar al rey Carlos III en favor de su hijo Fernando, quien a su vez fue encarcelado en Francia. Napoleón Bonaparte colocó en el trono español a su hermano José Bonaparte, el popular Pepe Botella. En esas circunstancias se formaron en la ciudad de Cádiz cortes de tendencia liberal. Estas cortes, por un lado, respaldaron al rey Fernando, pero a su vez solicitaron modificaciones en el sistema absolutista del gobierno español. El ejemplo de Cádiz fue seguido por los criollos hispanoamericanos, que formaron juntas de gobierno que daban su apoyo a Fernando. Sin embargo, cuando el rey español retomó el poder en 1813, derogó la Constitución de Cádiz y el absolutismo retornó a España y a sus colonias. Las juntas de gobierno formadas en La Paz, Buenos Aires, Quito y Santiago fueron inclinándose por la independencia americana. Por este motivo, fueron combatidas implacablemente desde el Perú por el virrey Fernando de Abascal. En el plano interno, la mano férrea de Abascal sofocó toda clase de conspiración o levantamiento, como el de Francisco de Sela en Tacna en 1811 y el de Juan José Crespo y Castillo en Huánuco en 1812. La junta más importante formada en el Perú fue la del Cusco, entre 1814 y 1815. Esta junta organizó un levantamiento armado, capitaneado por los hermanos Vicente y José Angulo y el cacique indígena Mateo Pumacahua. La rebelión del Cusco es considerada el último gran intento exclusivamente peruano de alcanzar la independencia. Involucró a criollos, mestizos e indios. Lamentablemente, fue sofocada en Humachiri en abril de 1815 y sus principales líderes fueron ajusticiados. La única junta americana que nunca fue derrotada fue la de Buenos Aires, y la única ciudad donde nunca hubo junta fue Lima. Estas dos ciudades fueron polos opuestos de la lucha por la emancipación. Buenos Aires como eje del movimiento independentista y Lima como el más poderoso bastión realista. Todos los intentos separatistas surgidos en el Perú fueron sofocados, pero no por ello debemos olvidar la participación de los peruanos de todas las condiciones y clases en favor de la causa patriota americana. Los revolucionarios de Buenos Aires estaban convencidos de que su existencia y la independencia de América estaba condicionada a la independencia del Perú. Durante la primera etapa del proceso, los argentinos habían intentado llegar a Lima cruzando el Alto Perú, es decir, Bolivia. Todas las expediciones habían fracasado. Había que trazar una nueva estrategia, una nueva ruta de llegada al corazón del poder español en América. El artífice de esa estrategia sería un militar nacido en Yapeyú. Se llamaba José de San Martín. San Martín había llegado a Buenos Aires en 1812, luego de haber servido desde muy joven en el ejército español. En Argentina, San Martín se incorporó a la Junta de Buenos Aires y con ello al movimiento emancipador. De su cabeza nació la estrategia de atacar Lima,
pero no por el Alto Perú, como lo habían intentado infructuosamente varias veces. No, ese no era el camino. A Lima había que llegar por mar, previo paso por Chile, luego de cruzar los Andes y emancipar esa nación. El gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata le dio el visto bueno, pero no le brindó demasiadas facilidades. En Chile, San Martín obtuvo dos importantes victorias militares, Chacabuco y Maipú. Con esta última, consiguió la independencia chilena en 1818, al lado del patriota chileno Bernardo O'Higgins, quien se convirtió en el gobernante de la nueva república. O'Higgins fue quien brindó apoyo económico para realizar la expedición libertadora de San Martín. Con el respaldo financiero de Chile, San Martín preparó la expedición al Perú. Para ello, resultaba clave el papel de los barcos y la escuadra naval. Esta estaba al mando de un marino británico al servicio chileno, Lord Thomas Cochrane. Él fue quien empezó a hostigar las costas del virreinato peruano. Los realistas en el Perú esperaban la llegada de refuerzos terrestres y navales desde España. Pero en 1820, una rebelión liberal en la península ibérica frustró esos planes. Este hecho favoreció a la causa emancipadora continental. El 8 de septiembre de 1820, el Ejército Libertador desembarcó en Paracas. Al poco tiempo, San Martín estableció su cuartel general en Pisco. Mientras tanto, cada día que pasaba, eran más frecuentes las deserciones en el ejército realista. El virrey Joaquín de la Pezuela no mostraba ni la misma mano dura ni la aguda estrategia de Abascal. Desde Pisco, San Martín firmó el decreto que fijaba los símbolos provisionales del Perú. Los colores escogidos para la bandera fueron el rojo y el blanco. Al poco tiempo del desembarco de las tropas de San Martín en Paracas, la costa norte del virreinato también se plegó a la causa libertadora. El caso más significativo fue el de la importante Intendencia de Trujillo, donde José Bernardo de Torre-Tagle proclamó la independencia. Fracasadas las conversaciones, San Martín decidió enviar una expedición al centro del Perú al mando de Álvarez de Arenales. Su objetivo era desgastar a las fuerzas españolas y cortar los suministros del ejército realista en Lima. En esta estrategia jugaron papel destacado las montoneras o guerrillas. El ejército virreinal de Lima se encontró con serios problemas de aprovisionamiento. La vulnerabilidad de la capital realista se hizo evidente cuando Cochrane bloqueó la costa con su escuadra. En los primeros días de noviembre, la flota libertadora ingresó al Callao y capturó a la más importante nave española, la Esmeralda. En enero de 1821, en la hacienda de Asnapuquio, al norte de Lima, los altos mandos españoles depusieron al virrey Pezuela. En lugar de este, nombraron al general José de la Serna. Se sabían en problemas
y su objetivo era replantear la guerra contra San Martín. Los alrededores de Lima estaban llenos de bandoleros y asaltantes. Los grandes comerciantes y las clases altas de la capital temían la anarquía y el desorden social. El nuevo virrey y San Martín entablaron conversaciones en la hacienda Punchauca, en el valle de Caraballo. Esta vez tampoco se pondrían de acuerdo. Tras las conversaciones en Punchauca, el virrey La Serna decidió abandonar la capital. La situación se había tornado insostenible. Al mismo tiempo, tanto el ejército realista como el rebelde eran atacados por una epidemia de cólera. Sin embargo, los realistas se vieron más afectados debido a sus exiguas provisiones. Los hospitales se desbordaban de soldados enfermos. En vista de este desolador panorama, a La Serna no le quedó otra solución que abandonar Lima. El virrey dejó la capital y luego de una corta estadía en el Valle del Mantaro, estableció su base en el Cusco. Allí instaló la imprenta del Estado y la Casa de la Moneda. Desde la ciudad imperial, gobernó todo el sur andino y el Alto Perú, que para ese entonces eran los últimos reductos que permanecían leales al rey. Por esos mismos momentos, San Martín se encontraba muy cerca de Lima. Había fijado su residencia y cuartel en el pueblo de La Magdalena, que él bautizó como Pueblo Libre. El ejército realista se retiró sin ser hostilizado por las fuerzas patriotas ni las guerrillas. San Martín había dado esa orden. Gran parte de los habitantes de Lima estaban a favor de la independencia. Por esa razón, el ejército de San Martín fue recibido jubilosamente en calles y plazas. La proclamación de la independencia fue acordada para el día 28 de julio de 1821. La ceremonia no fue muy distinta a las ceremonias que realizaban los virreyes en determinadas fiestas oficiales. En julio de 1821 se proclamó la independencia de nuestro país. Pero más que todo, esto fue un acto simbólico. El Perú consolidaría su liberación 3 años después, el 9 de diciembre de 1824, con la victoria en la batalla de Ayacucho, donde el propio virrey La Serna fue capturado. Sin embargo, el 28 de julio significó el comienzo del derrumbe del poder colonial en el Perú. Desde ese momento, la independencia del poder español era un hecho irreversible.